propio Flavio contó esta historia a los periodistas. Sus personajes... Finalizada la guerra civil, millares de españoles han de abandonar su patria, temerosos de perder la libertad y probablemente la vida. España que perdimos, no nos pierdas. Guárdanos en tu frente derrumbada. Conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga. Se trata del mayor éxodo que registra la historia de España. Soldado, tuya es la hacienda, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo. Mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Los exiliados se desparraman entre diversos países de Europa, América y norte de África. Muchos de ellos regresarán paulatinamente a España, pero un alto porcentaje se instalará casi definitivamente en el extranjero. Estos españoles constituirán durante la larga noche del franquismo lo que literariamente será llamado la España peregrina. En los años 39 finales y principios del 40, José Bergamín denomina al exilio español la España peregrina. Esta magnífica calificación bautismal viene a anudarse con el gran poema de León Felipe, La España del éxodo y del llanto. Pero yo creo que a través de nuestra historia, la España peregrina tiene, como apuntaba muy bien don Vicente Llorens, una serie de antecedentes que no podemos olvidar y que constituyen la médula de nuestra cultura y de nuestros caracteres nacionales. Me refiero concretamente a la expulsión de los judíos y a la expulsión de los moriscos, a través de los cuales se efectúa lo que a mi juicio es una impuesta y falsificada unidad nacional. No era fácil, desde luego, en aquellos pueblecitos de España enterarse de que había exilio, sobre todo si los padres de uno eran de los nacionales. Incluso a mí me costó mucho trabajo saber que los rojos eran españoles, porque en casa, más o menos por cómo contaban las cosas, parecía como que los rojos eran los rusos. Así como los nacionales, es decir, los españoles, habían sido ayudados por los alemanes, esto a mí se me contó como una guerra en la que había unos invasores extranjeros, los rusos, unos españoles patriotas y luego los alemanes y los italianos que nos ayudaban. Así que malamente iba a saber uno que había exilio. Por la radio un poco, por la radio sí, Radio España Independiente o Moscú, pero sobre todo por el maquis, porque cerca de casa, en las montañas vecinas, estaban el Juanín y el Bedoya, que eran exilados interiores, pero exiliados interiores con las armas en la mano. Posteriormente, ya vamos con 20 y muchos años, una importante constatación de la cultura del exilio. A través de un colegio mayor, el Pío XII, recuerdo a Manolo Alcántara, poeta español, vinculado a la Riva, precisamente, que había estado en Chile, pues hablando con los exilados, y estuvo dando una charla sobre sus últimas vivencias con Cernuda, poco antes de suicidarse. Y yo creo que entre estos tres polos, España contra Rusia, los bandoleros del exilio, exilados bandoleros en el interior y en el exterior, anti-España, y luego poetas muriendo tristes en el exilio, se enhebra mi vivencia infantil y juvenil de la otra España. Ante la previsible derrota en la guerra civil, los dirigentes republicanos han tomado ciertas precauciones de orden económico. 500.000 españoles refugiados en Francia, 6.000 en Argelia, es la preocupación del doctor Negrín, del gobierno. El gobierno francés tolera su actuación en Francia y la primera preocupación de Negrín, teniendo una visión política, es que viene una Segunda Guerra Mundial,
es la de salvar a todos los hombres intelectuales más valiosos que estaban refugiados en Francia, a todos los hombres responsables de la República, y del ejército, en fin, a todo lo que el gobierno había acumulado en Francia también, de valores de todas clases, oro en barras, amonedado, objetos de arte, todo lo que el gobierno tenía depositado en Francia. Puedo decir que yo vi por última vez las cajas conteniendo todo el tesoro artístico español, artístico y cultural en el castillo de Figueras. Y vi cómo salía. Eso ya no siendo yo el director de eso seguía controlándolo el doctor Negrín como jefe del gobierno. Con los bienes que se han logrado situar, fundamentalmente en Francia, Juan Negrín, último presidente del gobierno, crea el SERE, Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles. Su misión era la de llevar a la práctica los acuerdos de México, acuerdos Cárdenas-Negrín. El envío a México de 40.000 refugiados, en primer lugar los intelectuales y las gentes de más edad con una valía científica, literaria, etcétera, militares. Al SERE del presidente Negrín se le acusa de actuar con criterios partidistas. Nadie puede decir que ejerciera una labor, realizara una labor sectaria, puesto que allí estaban representadas todas las organizaciones sindicales y todos los organismos políticos. Era presidido por una figura tan relevante como la de don Pablo Azcárate, que había sido secretario de las Naciones Unidas, y el secretario fue Osorio Tafal, un republicano, es decir, que no estaba dirigido ni por los socialistas ni por los comunistas, sino por un presidente que era neutral, con una gran personalidad política, con un gran prestigio internacional, y por un republicano que era como secretario Osorio y Tafal. Muchos historiadores en muchos lugares aparece que fue un organismo fabricante de emigrados comunistas. No hay tal. Salieron en proporción establecida por el propio SERE todos aquellos refugiados que reunían las cualidades que se habían impuesto para poder ser designado emigrante. La batalla por la administración del tesoro evadido por la República va a enfrentar y dividir profundamente a los exiliados. El primer choque se produce a propósito del yate Vita, el antiguo Giralda de la familia real, que traslada a México parte de aquellos bienes. En el Vita no solamente había el Vita, sino que había también había una serie de aviones comprados y pagados ya por el gobierno español, y el Vita llevaba allí pues muchas cosas que habían bienes que se habían salvado de aquí, se habían mandado al exilio. Y el Vita pues se puso el capitán y la tripulación del Vita a la autoridad de Prieto, y a partir de aquel momento pues todo lo que contenía el Vita pues se utilizó para poder ayudar a los refugiados y sobre todo salvarles de la situación en que estaban en Europa. Por unas circunstancias especiales, los que tenían que recibir el Vita no llegaron a tiempo a Veracruz, y encontrándose en México Indalecio Prieto, en calidad de embajador plenipotenciario de la República, del gobierno del doctor Negrín, se hace cargo del Vita. Prieto no tenía ningún derecho a quedarse con el tesoro del Vita. Bien que hubiese realizado las gestiones para su desembarco, por no haber llegado a tiempo los delegados encargados de esta misión, él era un embajador plenipotenciario del gobierno de Negrín, y su deber era ponerlo a disposición del gobierno Negrín como único representante legal de la emigración española. Y la gran división era puramente política, era por creer que el porvenir de España era seguir el camino de Rusia, y la opinión de Prieto y de Giral y de mí y de todos los que no seguían era de que España debía defender la libertad y la democracia, y que pudieran volver otra vez los exiliados en España. El doctor Negrín no tuvo otro apoyo que la URSS. Si la gente quiere criticar a Negrín,
por su alianza con los comunistas. Yo diría, la culpa no es de Negrín, la culpa es de las democracias que no le han dado ninguna alternativa. Nos encontramos con el JARE frente al SERE y la Comisión Permanente frente al gobierno del doctor Negrín. Esto fue la división radical de toda la emigración. Los que estaban con Prieto y los que estaban con el gobierno legal de la República en el exilio, el doctor Negrín. Prieto divide al Partido Socialista, divide a todos los partidos y a las organizaciones sindicales. El enfrentamiento viene de antiguo. Creo que a pesar de tener la misma ideología política, Prieto había llegado a la conclusión después de la batalla de Teruel que la guerra era perdida y hablaba francamente, que era su costumbre, y tuvo que dejar el gobierno porque Negrín pensaba en una resistencia con el propósito de llegar a negociaciones de paz o de extender la guerra con la resistencia hasta que comenzase la Segunda Guerra Mundial. El tema del Vita es históricamente muy controvertido, pero sus líneas fundamentales son bastante claras. Se trata simplemente de una apropiación que hace Indalecio Prieto de un cargamento que el gobierno, ya prácticamente en el exilio de la República, enviaba a México con el fin de promover dentro de la legalidad, si es que puede hablarse en estos términos, republicana, muy batida, desde luego, la financiación del exilio español en aquel país. Naturalmente, esto no es comprensible sin tener en cuenta el trasfondo de rencillas, de controversias, de pugnas y, en último término, de guerrilla más o menos abierta que contraponían a Negrín y al propio Indalecio Prieto. Adiós, adiós, lucero de mis noches. Ayudados por el SERE o por el JARE, se traslada a México el núcleo del exilio más calificado intelectual y profesionalmente. El primer barco que arriba a México es el Sinaya. Me voy, no llores, ángel mío, que volveré mañana. Dios se asoma, la estrella de la aurora, Dios se divina. En el destierro, España, yergo mi frente y mi voz levanto. Quiero identificarme, decir quién soy, si es menester gritarlo. Qué cerca estoy de ti. Y sin embargo, qué profundo es el mar que separa tu cuerpo de mis manos. Que dentro estoy de ti, y mi polvo y tu polvo, qué lejanos. Tuyo soy aunque el tiempo, tu perfil, de mi mente haya borrado. El gobierno mexicano, que ha apoyado incondicionalmente a la República durante la Guerra Civil, acoge con gran generosidad a miles de españoles exiliados, actitud que no tiene igual en ningún otro país. El gran protector del exilio es el presidente de la República Mexicana, Lázaro Cárdenas. Y decían los maderistas que con ellas no mataban.
Carabina 30, que los rebeldes portaban, y decían los maderistas que con ellas no mataban. Con mi 30 me voy a marchar, incluso a las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Lázaro Cárdenas es un hombre de una gran talla en la Revolución Mexicana. Fue presidente de la República a los 39 años. Realizó una reforma agraria profundísima y una ley de educación, es decir, una legislación social de un gran avance, hoy superior a muchas legislaciones de otros países. Tenía una visión muy clara de lo que eran los refugiados españoles y lo que representaban para ser incorporados a México. Estaba seguro que sería una aportación extraordinaria, tanto en la cultura, como en la agricultura y como en la industria. El gobierno de México siempre ha fomentado la inmigración de razas afines a la nuestra. Dentro de esa política que en el orden internacional se ha llevado, vino la emigración española, que para el país constituyó una extraordinaria aportación. Creo sinceramente que el general Cárdenas tuvo una gran visión para favorecer al país con la presencia de ese grupo tan respetable y también acogido como fue desde el momento en que llegaron al país. Un episodio entrañable del exilio mexicano lo constituyen los llamados Niños de Morelia, avanzada infantil del posterior exilio masivo. A Francia pasaron 500, 600 mil refugiados, no más. En términos de la guerra. En términos. Oye, ¿qué te parece? Aquí está el general Cárdenas, ¿eh? Muy bien. Solía comer con nosotros. Sí. Y con mucha frecuencia. ¿Y esto? Nuestra llegada a Veracruz, en el barco, el Mexique. Oye, tú saliste de Málaga, ¿no? Sí, nosotros cuando empezó la guerra estábamos en Málaga, salimos andando, no había como por la carretera, los aviones bombardeando, los barcos ametrallándonos. Y recuerdo hasta haber llegado a Barcelona, donde se organizó esta expedición última de niños, y tú te acordarás cuando llegamos ya a Veracruz en el barco, cómo nos recibieron allí. No, una cosa muy emotiva. Mucho. Y en Morelia. Y en Morelia igual. Es que todas partes donde el tren tocaba, el pueblo se volcaba a recibirnos. Porque los hombres son muy malos, prometen muchos regalos y lo que dan son muchos palos. La niña sabía muchas cosas, pero no sabía por qué tenía miedo. No era hoy el diablo lo que la asustaba, porque ella había sido buena, ni tampoco el coco que se esconde para asustar a los niños malos, no. No era esto lo que la asustaba, porque ella había sido buena. ¿A qué tenía entonces tanto miedo la niña, si sabía que a los niños buenos no se les castiga? Pero yo seguía encogida en aquel pasillo, con mi miedo ahí tan grande, en un cuerpo tan chico para guardarlo, mientras las bombas deshacían la ciudad. Creo yo que fue la época realmente y el espíritu humanista del general el que motivó realmente y se interesó muchísimo en la inmigración española, en que viniese a México. Antecedentes, pues que por periódicos o por personas, por amistades, se tenía ya, ¿no?
tuvimos mucha participación, conocimos desde luego de las carencias de todos, de las inquietudes, de los intereses, de las ilusiones que traían, de venir a un país hermano. Luego, pues, la venida de los españoles, de los chicos, de los niños de Morelia en concreto, que ya han crecido, pero que están aquí dos de ellos, que son también de los niños de Morelia. Bueno, nosotros siempre hemos sentido en ella una madre, un apoyo incondicional. Hablo de ella porque General Cárdenas, lógicamente, para nosotros, desgraciadamente, ha desaparecido. Ella nos queda todavía. Para nosotros es muy valiosa la señora Amalia. Siempre ella sabe que incondicionalmente contará con nuestro grupo que tiene un sello muy especial. Por llamarnos niños de Morelia, pues son muy significativos. Fuimos el primer grupo de exiliados políticos que llegó a México, traídos entonces por el general Lázaro Cárdenas. Y eso es un hecho histórico que nadie puede rebatir, que estamos nosotros presentes en la historia tanto de México como de España. Y esa gratitud, ese reconocimiento que tenemos, creo que moriremos con ellas, pero no nos olvidaremos nunca de eso, de esa acción. Si Apelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. El bloque principal del exilio, que como sabemos estaba en México, no aportaba nada a España, no podía aportar nada, además dadas las relaciones extrañas que había entre pueblos y entre gobiernos. Siempre en la prensa se hablaba con fervor de la hermandad de ambos pueblos, y los grandes mitos mexicanos que nos llegaron y que realmente fueron queridos por todos los españoles. En el plano del toreo Arruza, en el del cine Cantinflas y en el de la canción Jorge Negrete fueron también mitos españoles. La imagen principal de México era Cantinflas, para nosotros sin duda ninguna. Y realmente había entre los cómicos más queridos Charlot y Cantinflas. Siempre tuvo imitadores en los pueblos Cantinflas. Y tuvimos una visión de lo mexicano totalmente tópica, vía Cantinflas y vía Jorge Negrete principalmente, sobre todo Cantinflas. Yo tuve un pariente que emigró y a través de aquel hombre que iba y venía teníamos, pero no como exiliado, como inmigrante, noticias mucho más frescas de México. Y el otro México no tópico lo conocí de la mano de un cineclub, del Cineclub del Hogar del Empleado, a través de un maravilloso ciclo de El Indio Fernández. Películas, sobre todo recuerdo María Candelaria, incluso nos pusieron un montaje de Eisenstein de recortes, me parece que se llamaba Que Viva México o algo parecido, que nos dio una pauta, una imagen fortísima de un país lleno de vitalidad, que recogía, mezclando las dos grandes tradiciones, la tradición india de los grandes muralistas y en el arte de los grandes revolucionarios como Zapata, y también la tradición española en arquitecturas y en plazas fantásticas, catedrales, que recogían lo mejor de las dos culturas. Esa fue una especie de reconciliación personal y de asimilación de un México que posteriormente, cuando fuimos conociendo lo que había hecho por nuestros exilados, se ganó la totalidad de nuestros corazones. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene por qué le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene por qué le falta marihuana que fumar. Adiós muchachos de Lerdo, de Gómez y de Torreón, ya se va la cucaracha, entonen esta canción. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene por qué le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene por qué le falta marihuana que fumar.
parral, porque ahí vienen los villistas y los vienen a colgar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Al principio, los exiliados lo pasan mal y han de trabajar en lo que salga. En los primeros momentos, una gran parte del pueblo mexicano, engañado y confundido por la prensa reaccionaria, recibió con hostilidad a los refugiados españoles. Las fuerzas patronales lo recibieron con hostilidad y algunas empresas de seguros y de banca inclusive dieron a publicar una circular a sus asociados para que no admitieran a ninguno de los empleados de banca, de seguros que estaban llegando a México, porque todos eran gentes bandoleros, rojos y de ninguna confianza. Se recibió de muy distintas formas a los emigrados, porque hubo la gran masa del pueblo mexicano era antirrepublicana, era germanófila, o por decirlo de una vez, era nazi. Entonces los españoles refugiados tenían el marbete de rojos peligrosos, ¿no? Todos éramos comunistas y eso era muy peligroso, era casi ser como Lucifer. Lo que quiero es que vuelvas a España. No puedo, Vicky. Tengo hecha mi vida por estas tierras. Soy casi rico. Además, no me querrían allá ni en realidad les quiero yo a ellos. Debes estar muy engañado, Pablo, como todos. Fíjate, yo vengo de recorrer casi toda América y lo sé. Estás equivocado. A nuestra llegada a México, pues yo me encontraba totalmente desorientado. Yo soy abogado, pero aquí no tenía campo ni posibilidad de desarrollar esa actividad y me convertí de presunto leguleyo en fabricante de mazapán y turrón. La esposa de Antonio Ramos, que era otro de la República, vendió sus trenzas y nos dijo que las trenzas españolas se vendían mejor. Y varios días comimos y desayunamos, hubo un desayuno pantagruélico gracias a las trenzas que había vendido Teresa. Ay, tani, tani, mi tani. Ay, tani, tani, mi ta. Ay, tani, tani, morena, que corre en tu vena la sangre real. Ay, tani, que mi tani, que mi tani. Ay, tani, que mi tani, que mi ta. Ay, tani, tani, morena, gitana, más buena no había ni habrá. Que una y una dos y una tres. No sale la cuenta porque falta un churumbe. Ni siquiera los niños se libran. Yo tenía 14 años cuando pasamos a Francia el año 39, entonces, en cierto modo, salimos porque salieron nuestros padres, no porque tuviéramos ninguna significación política ni nada de eso. A los niños y jóvenes del exilio, cuando lo conocimos, nos conmovió sobre todo lo que era más próximo. Nuestros hermanos, nuestros hermanos porque eran los niños. Sí, porque yo nací después de la guerra, ellos habían nacido poco antes, te considerabas de la misma generación. Y además habíamos tenido un bombardeo propagandístico importante
con los austríacos, esos niños rubios y altos y tristes, sobre todo niñas, que vinieron a muchos pueblos de España. En concreto recuerdo que Aguilar de Campo, me parece, se llamaba La Jane, porque allí se le dice la a la señora tal, la señora cual, si venía una austríaca, pues era La Jane, era rubia, alta, bastante desgarbada, no sé qué ha sido de ella, tampoco me compete. Y se albergaban en las mejores familias, que eran los que podían levantarles a través de una buena nutrición a base de galletas, leche y otras cosas, pues lo que era el padecimiento de las hambres de una guerra que tenían mucho más encima. Después vinieron algunos niños húngaros y posteriormente o a la vez, pues los niños robados a España, al igual que el oro de Moscú, a Rusia, que en principio pensábamos por la propaganda que eran niños que tenían padre y madre, como si fueran desaparecidos, y no se decía que en la mayor parte de los casos grandes víctimas de las guerras civiles son los niños. Han vuelto hasta de futbolistas o de baloncestistas, pero este goteo del exilio infantil que nos ha acompañado fue entendido y fue utilizado como gran propaganda desde nuestra visión infantil perfectamente manipulable. Ha finalizado la Guerra Mundial. Los dirigentes republicanos fuerzan la dimisión del doctor Negrín. Martínez Barrios, presidente de la República, encarga al dirigente de Izquierda Republicana, partido de hazaña, José Giral, la formación de un gobierno en el exilio. Lo componen exclusivamente miembros de su partido. Su misión fundamental será intentar, en los foros internacionales, el derrocamiento de la dictadura franquista. El gobierno del exilio establece su sede en París. Cuando en México se forma el gobierno en el exilio, se reúnen las cortes, van allí, en fin, se forma el gobierno Giral. Yo me incorporo en la secretaría de Fernando Los Ríos, que era el ministro de Relaciones del gobierno en el exilio, y me voy para Francia con unas cuantas cajas de madera, con unos cuantos libros, y levanto la casa en que vivíamos en México, ya digamos una vida normal, para marcharme con mis hijos pequeños, creyendo que con el triunfo de las Naciones Unidas y la condena de las Naciones Unidas recién creadas al gobierno de Franco, pues había unas posibilidades ciertas de volver. Son entonces 2 años en París, con mucha esperanza, con mucho trabajo y con mucha desilusión final. Junto a la irritación lógica, también un estado de depresión y al mismo tiempo una situación anímica de convencimiento de que ellos, nosotros, asumíamos la representación de la España verdadera, legítima y democrática, tanto en los aspectos formales y políticos, como en los ideológicos y en los culturales. Pero hubo un demasiado apego a la legitimidad republicana por parte de algunos líderes y no se dejaron llegar a los entendimientos. Yo estaba precisamente en la postura de llegar a un entendimiento, de buscar una fórmula que permitiese luego decidir el régimen, porque lo importante era restablecer la democracia. Esta conciencia de portadores de la legitimidad republicana va a perdurar hasta la llegada de la democracia a España. Se puede resumir diciendo que estuvo al servicio de la inmigración republicana, a la cual trató siempre de mantener con todos los servicios propios de un consulado y de una representación diplomática. Desde que me hice cargo de ella, hace ya cerca de 30 y tantos años, se han mantenido esas relaciones y se ha logrado que la emigración republicana tuviera una representación diplomática, un representante, una bandera, una sede que fortaleciera en cierta manera la posición de los republicanos españoles en México. La conferencia de Yalta, entre los 3 grandes, Roosevelt, Churchill y Stalin,
va a acabar con las ilusiones políticas del exilio. Cuando se produce la derrota del nazifascismo y se esperaba, lógicamente, que esto debería significar la caída de un régimen totalitario como el de Franco, adscrito a Hitler y a Mussolini de manera evidente. Sin embargo, pasó el tiempo y sobre todo a raíz de los ominosos acuerdos de Yalta, que dividía al mundo en zonas de influencia, pecado que todavía estamos pagando desde el punto de vista mundial, empezó toda la maniobra de reconversión para ponerle una piel de cordero al que era lobo. Franco, Franco, qué cara más simpática que tiene usted, parece un requete, lleva una flecha en la mano derecha y va gritando siempre viva Cristo Rey. Naturalmente entonces se produce la gran desilusión de ver lejano el retorno a la patria y a una patria que fuera una patria habitable desde el punto de vista material y espiritual. Toda esta esperanza, que es una esperanza colectiva dentro de amplios círculos del exilio y que es una esperanza que detentan los sucesivos gobiernos de la República, pues la verdad es que no resiste la contrastación con los hechos. Los aliados occidentales victoriosos en la guerra mundial no promueven ningún tipo de acción efectiva contra el régimen del general Franco y aun cuando este se ve cortado, digamos, de una interacción normal con la mayor parte de los países de su entorno, es la época, no lo olvidemos, del denominado cerco internacional entre comillas, pues la verdad es que las acciones efectivas sobre el régimen son muy escasas, aun cuando se vean acompañadas de una gran retórica. Esto naturalmente pues produce una profunda frustración, un profundo sentimiento de inanidad entre los círculos republicanos y de exiliados más activos políticamente. El gobierno Giral, que ha durado algo más de un año, parece haber fracasado. Rodolfo Llopis, socialista, compone un nuevo gobierno en el que están representados todas las fuerzas políticas del exilio. Durará también muy poco. A partir de aquí, los sucesivos gobiernos del exilio, integrados siempre por izquierda republicana exclusivamente, perderán toda efectividad política, convirtiéndose en mero símbolo del régimen derrotado por las armas. El gobierno del exilio era inexistente para los españoles que no habían vivido la guerra o que la habían vivido en una zona rural o que la habían olvidado. O seguían las emisoras clandestinas, sobre todo Radio España Independiente y Moscú, o no se enteraban de que había un gobierno en el exilio todavía. La imagen oficial y la que recibíamos mayoritariamente venía de la mano del oro de Moscú. Sobre todo el nombre de Indalecio Prieto era el que más sonaba, como el que se había llevado el oro de Moscú a México, cosa muy rara porque en la propaganda las dos cosas iban unidas. En concreto, lo del oro de Moscú no hemos sabido hasta hace poco tiempo que era el pago de la deuda que se tenía del material de guerra de la República, y teníamos un poco la idea como la de la deuda exterior, es decir, como en Latinoamérica ahora la deuda exterior, que no pueden levantar cabeza los países porque les tienen que pagar dinero. En el caso nuestro es que no podíamos levantar cabeza porque se habían llevado todo, y como estaba todo el oro afuera, pues uno siempre pensaba que los males de España se podían resolver si nos devolvían aquel oro en lingotes. Yo siempre que pensaba en el oro, en anillos de matrimonio, en las muelas de oro que llevaba la gente cuando iba al dentista, en relojes de pulsera de oro, pensaba que la gente tendría mucho más oro en España si los rusos algún día se apiadaban de nosotros y de una vez nos devolvían aquel oro. Pero del gobierno se sabía mucho menos que del oro. De todas formas, no es oro todo lo que reluce. Poco a poco los españoles, los gachupines, como les llaman los mexicanos entre irónicos y afectuosos, se instalan sólidamente en el tejido social de la Nueva España. Después de esa primera etapa,
las cosas fueron cambiando. Hubo algunos españoles, industriales importantes, gachupines como se les llama allí, que empezaron a admitir refugiados en sus empresas. Y fue tal el resultado de esta incorporación de nuestros inmigrantes a sus empresas que estaban entusiasmados y empezó esto a cambiar y a querer todo el mundo tener refugiados en sus industrias, en sus comercios. Trabajan duramente, aunque no por mucho tiempo, en las más heterogéneas y diversas faenas e incluso en el campo. Luego instalan industrias y negocios. Pero sobre todo desarrollan una intensa actividad en el terreno cultural. Fundan sus propios colegios. Enseñan en la universidad. Escriben, traducen y editan libros, pintan, esculpen e incluso asesoran en diversas áreas al gobierno mexicano. En el orden de la empresa, o sea, del proceso productivo, los españoles hicieron muy diferentes aportaciones, creando industrias, negocios, algunos a pequeña escala, otros siendo promotores y organizadores de grandes empresas. En lo que a mí respecta, se me considera siempre como el creador de la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, hoy denominada SOMES, que tenía por propósito recoger el ahorro nacional para dedicarlo a la inversión productiva mexicana. Los mexicanos creemos que la emigración de ese grupo numeroso de españoles, lejos de haber recibido un beneficio del país por el hecho de haberlos admitido aquí, fue el país nuestro el que se benefició con su permanencia entre nosotros. La aportación de los españoles a México, en la opinión del general, fue muy valiosa, muy interesante. Vinieron elementos dentro de la cultura, las letras, la medicina, profesores, en fin, fue muy valiosa para México la emigración española. Se enriqueció el nivel académico de los estudios superiores y universitarios, en donde actuaron y siguen presentes muchos de los intelectuales españoles que se recibieron en México. Los españoles, sin embargo, no se integraron fácilmente al país. Es decir, desde el principio, el lenguaje materno que ellos usaban, o sea, el utilizar la fe, por principio, causaba el que se les delatara inmediatamente como extranjeros. Y por lo tanto, no pudieron absorberse fácilmente en la primera generación. Tardaron aproximadamente 3 generaciones para que tal fenómeno sucediera. Muchos de nuestros compatriotas en la misma situación se adaptan materialmente también a América Latina. Allí instalan sus hogares con un carácter definitivo, tienen hijos, nietos, se relacionan, crean negocios, industrias, comercios y desarrollan una gran labor pedagógica al mismo tiempo. Y hay otro sector del exilio o del transtierro, mejor dicho, otro sector de la España peregrina que sigue peregrinando, ya que lo que se dedica es fundamentalmente a meditar, a reflexionar en las razones de la derrota material y de la victoria del franquismo. ¿A qué es debido este fenómeno? ¿Por qué se produce? ¿En qué parte éramos nosotros también responsables de ello, independientemente de la ilegitimidad absoluta de la sublevación militar? Esa reflexión de España tiene un carácter mucho más profundo, a mi modo de ver, que la reflexión que sobre España hacen a raíz de la pérdida de las colonias los hombres de la generación del 98 y los regeneracionistas.
porque ellos, a pesar de todo, pisaban tierra española. Tenían un círculo inmediato más o menos amplio de auditorio. Nosotros estábamos hablando, pensando en un gran vacío que no podía cruzar todo el Atlántico. Para los españoles que acuden a América Latina, esta gran masa de ciudadanos que se exilian y que llegan a México y a los países latinoamericanos, pues naturalmente se encuentran enfrentados con unas realidades que muchos de ellos hasta entonces desconocían. Hay que tener en cuenta que el grado de comunicación entre España y sus antiguas colonias era relativamente reducido en los años 30. Por consiguiente, estos españoles observan, contemplan una realidad diferente de la que muchos de ellos no tenían noticias ciertas, y esto, en el caso de los intelectuales, de los filósofos, de los historiadores, de los juristas, de los sociólogos, de los politólogos, pues les lleva a reflexionar sobre lo que ha supuesto la conquista, lo que ha supuesto la colonización, lo que ha supuesto la experiencia española en América, desde unas perspectivas menos etnocéntricas, menos hispanocéntricas que las que habían tenido curso, por así decir, en la cultura española peninsular. Gritaba Francisco Villa, donde te hallas argumero. En 1970 muere Lázaro Cárdenas. El exilio tiene la sensación de haber perdido casi a un padre. 30 me voy a marchar, ellos a las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va